Unas chicas hacen un viaje para investigar la tumba de una antigua condesa, pero las cosas se complican al encontrarse con un hombre lobo. La situación empeora al despertar la maldición de una vampira. La historia inicia en luna llena, donde unos forenses realizan la autopsia a un hombre, el cual según la policía es un hombre lobo, y lo vencieron con balas de plata. Obviamente no creen esa historia, y para comprobarlo, le quitan las balas de plata del corazón, ya que al hacerlo, según la gente, este volvería a la vida. Como ven que no pasa nada, se distraen. En ese momento, el hombre lobo despierta y termina con ambos. Al salir, se encuentra con una campesina. Pasamos a un bar donde conocemos a Elvira y su novio, el inspector Marcel. Elvira, junto a una amiga, se dedican a estudiar cosas de ocultismo. Le cuenta sobre la leyenda de la condesa Wandesa Tárbula de Nadasti, la cual era una adoradora del diablo y sacrificó a varias mujeres para tomar su sangre, ya que también era una vampira. Durante la Inquisición intentaron ejecutarla, pero todos los que la juzgarían fueron asesinados de una manera extraña. Al final, la condesa fue asesinada cuando alguien le clavó una cruz de plata en el corazón, pero nadie supo dónde enterraron el cuerpo. Gracias a sus investigaciones, Elvira encontró un pergamino que le da una pista de dónde puede estar su tumba, y junto a su amiga irán a ese pueblo lejano. Inician el viaje y conocemos a la amiga, Genevieve. El problema es que se han perdido y aún no llegan al pueblo y se están quedando sin gasolina. Siguen avanzando y ven una casa abandonada. Elvira baja para ver si encuentra a alguien que pueda ayudarlos. Se le acerca el hombre lobo, el cual se llama Waldemar Daniski. Abro paréntesis, esta película es una secuela de otra llamada La marca del hombre lobo, película que no resumí ya que no la encontré en ninguna parte. De hecho, este actor la hace de hombre lobo en otras películas más, películas que probablemente no traiga al canal. Y decidí resumir esta película ya que no es necesario ver las anteriores para entenderla. Cierro paréntesis. Este les menciona que el pueblo está muy lejos y en esa zona solo vive él. Les cuenta que es un escritor y compró una casa cerca de allí para poder meditar, ya que esa casa no tiene teléfonos ni electricidad. Les ofrece quedarse en su casa hasta el domingo, ya que ese día un granjero del pueblo llega a dejarle suministros y él podría llevarlas al pueblo y traerlas con gasolina para su carro, y esos días le podrían hacer compañía. No teniendo otras opciones, las chicas aceptan. Llegan a la casa. En la cena le cuentan a lo que se dedica y mencionan que busca la tumba de la condesa Wandesa Tárbula de Nadasti. Al oír ese nombre, Waldemar se queda en silencio. Las chicas se incomodan y se van a dormir. En la habitación, Elvira muestra su preocupación, ya que cree que Waldemar les está mintiendo, ya que la mesa estaba bien acomodada y eso solamente puede lograrlo una mujer, y él les contó que vive solo, además de que en toda la casa hay focos, como si en el pasado hubiera electricidad. Aparte de que se quedó inmóvil al oír el nombre de la condesa. Genevieve la tranquiliza, ya que cree que está muy cansada y por eso su mente le está haciendo creer otras cosas. Ella confía en Waldemar y le ofrece unas pastillas para dormir, pero Elvira no las acepta y solo se acuesta. Más tarde, vemos entrar a una mujer llamada Elizabeth. Se acerca a Elvira y le pide que se vayan, ya que si no lo hacen, morirán. Hombre lobo. Luego intenta desvestirla. Waldemar llega y le revela que esa mujer es su hermana, pero tiene una enfermedad mental y que ella no la iba a lastimar. Le pide que se duerma y que al siguiente día le explicará todo.
Al día siguiente, le cuenta que hace años en su familia tuvieron un accidente y Elizabeth quedó con un trastorno mental. Como no es violenta, no la internó y decidió llevársela a ese lugar, lejos del pueblo. Allí, ella es feliz y le ayuda con las labores domésticas, pero cuando llegan personas, decide esconderse y él decidió ocultarles eso para no asustarlas. Por último, le pregunta si ella les dijo algo, a lo que Elvira lo niega. A veces desvaría. Por otra parte, Genevieve revisaba la casa y en una habitación encuentra cadenas y grilletes, pero también marcas de sangre. Elizabeth intenta ahorcarla. Los otros escuchan los gritos y van a ayudarla, pero la encuentran desmayada. Waldemar le pide a Elizabeth que deje a las chicas en paz, ya que ellas son su última esperanza. Genevieve se quiere ir, pero ahora Elvira le pide que no lo haga, ya que Waldemar las protegerá de su hermana. Genevieve no confía en ellos y si vuelve a pasar algo raro, ella se irá caminando al pueblo. Elvira menciona que Waldemar le contó que las cadenas la usaban los antiguos dueños de la casa, ya que ellos se dedicaban a matar a jabalís. Toma los pergaminos y le mostrarán a Waldemar sus investigaciones. Revisa los pergaminos. Allí se habla de las fiestas que realizaba un brujo y en esas fiestas participaba la condesa. El lugar era conocido como la encrucijada del diablo y creen que allí fue enterrado el cuerpo de la condesa. Waldemar conoce ese lugar y está cerca de la casa, así que van a visitarlo. Llegan al lugar. Al revisar, encuentran la tumba. Abren el ataúd y allí están los restos de la condesa. Genevieve toma las fotos, pero luego le quita la cruz de plata del corazón, pero se corta y la sangre cae en los restos. Menciona que, según la leyenda, al quitarle la cruz del corazón, la condesa resucitaría. Mientras tanto, Elvira revisaba la casa abandonada y ve a un hombre encapuchado. Al acercarse, cuando estaba por atraparla, llega Waldemar y le clava la cruz de plata. En la noche, vemos que la condesa vuelve a la vida. Por otra parte, las chicas acomodan sus maletas, ya que al día siguiente, el granjero irá por ellas. Ambas están asustadas por las cosas que han pasado. Genevieve notó que Elvira se siente atraída por Waldemar. Planea contarle a Marcel todo lo que está ocurriendo, ya que, como él es un investigador, podría encontrarle sentido a esos acontecimientos. Genevieve se dirige a la cocina. En ese momento, se le aparece la condesa y empieza a llamarla y a hipnotizarla. Ven a mí. La sigue hasta un cementerio y allí le muerde su herida. Y luego le muerde el cuello. Todo esto lo vio Elizabeth. Waldemar lee que, cuando la luna llena coincida con la noche de Walpurgis, será la única oportunidad para romper la maldición del hombre lobo. Pero esto solo funcionará si el maldito es apuñalado en el corazón con una cruz de plata a manos de una mujer que de verdad lo ame y que haya arriesgado su vida por él. De esta manera podrá descansar en paz. Elvira busca a Genevieve, pero encuentra el cuerpo de Elizabeth. En ese momento, Genevieve se le aparece, empieza a llamarla y a hipnotizarla para llevársela. En ese momento, Waldemar llega y con una cruz la aleja. Waldemar le cuenta que en la noche de Walpurgis el diablo hace acto de presencia y si se encuentra con la condesa podrán conquistar el mundo y pronto volverá a ocurrir. Le pide que se vaya para que esté a salvo. Ella no quiere hacerlo ya que de alguna manera quiere ayudarlo porque está enamorada de él y se besan. Le da la cruz, llega el granjero y se la lleva. El granjero cuenta que la gente del pueblo cree que esa casa está maldita, ya que antes de que Waldemar llegara, varios miembros de una familia que habitaba esa casa perdieron la vida en situaciones extrañas. A raíz de eso, se han creado varias leyendas. El resto de la familia se mudó de allí y Waldemar junto a su hermana llegaron a vivir, pero como su hermana está enferma, los cuentos sobre la maldición continuaron, al punto de que un rayo cayó en la casa y se llevó la electricidad, y hasta ese día ningún técnico ha querido repararla. Por otra parte, Waldemar lleva el cuerpo de Elizabeth. Como murió a manos de una vampira, le clava una estaca en el corazón y le quita la cabeza, para luego enterrarla.
El camino está obstruido por un árbol. En eso, las vampiras se acercan, pero Elvira las ahuyenta con la cruz. Regresa a la casa. Esa noche será luna llena, así que le pide a Elvira que se encierre en una habitación y cierre bien por dentro, y todo el tiempo tenga la cruz de plata por si la condesa intenta atacarla, y que por nada del mundo salga. Ella quiere que él la acompañe, pero este se niega, ya que tiene que hacer otras cosas. Elvira obedece. Waldemar entra a su habitación y empieza a transformarse. Sale de la casa, se encuentra con un hombre y termina con él. La condesa y Genevieve entran a la habitación de Elvira. Logra atraparla y la apuñalan en el cuello. Con una copa extraen su sangre y se la toman. Luego se van. Pero solo era un sueño. Al día siguiente, Waldemar regresa y es recibido por Elvira. Decide contarle sobre su maldición. Menciona que durante la luna llena, su hermana lo encadenaba para que no pudiera salir, pero una noche logró escapar y terminó con la vida de granjeros inocentes. La gente del pueblo logró derrotarlo con balas de plata. Su maldición solo puede romperse con amor, y saben que la condesa quiere transformar a Elvira, así que le pide que se vaya al pueblo, y él buscará a Genevieve en el cementerio, pero Elvira decide quedarse. Más tarde, Genevieve se le acerca. Elvira no toma la cruz y la sigue hasta la cama, donde es mordida. Waldemar revisaba el cementerio y ve llegar a Genevieve. Al verlo, decide atacarlo. De esta manera, Genevieve muere y su mordida desaparece de Elvira. Al ver esto, la condesa escapa a su escondite. Le informa a Elvira que logró liberar el alma de Genevieve y ahora descansa en paz. Revisan toda la zona y no encuentran el escondite de la condesa. Como será luna llena, le pide que lo encadene y se encierre. Llega la noche y se transforma. Por los ruidos, Elvira decide salir, pero el granjero la atrapa. Notamos que está bajo el control de la condesa y se la lleva. Waldemar, con mucho esfuerzo, logra liberarse y termina con el granjero. Al día siguiente, amanece con Elvira y hacen otras cosas. En el pueblo, vemos llegar a Marcel y ve que realizan un funeral. En el bar, vemos a la novia del granjero. Esta le cuenta que últimamente han ocurrido muchos asesinatos en el pueblo y todo es por la maldición del monasterio. Revela que su novio fue a ese lugar y está segura que alguien lo maldijo, ya que cuando regresó actuaba diferente. Hace poco salió de casa y no ha regresado. Le cuenta que un hombre vive cerca de allí y ese hombre hospedó a 2 mujeres. Marcel se da una idea de que esas chicas son Elvira y Genevieve. Le revela a la mujer que es policía y él se hará cargo del caso. Por otra parte, un hombre ataca a Waldemar. Revela que en el pueblo todos saben que él está maldito, ya que por ese lugar han aparecido los cuerpos de las mujeres, a las que solamente le extraen la sangre. Él lo odia porque una de esas mujeres era su esposa, la cual estaba embarazada. No le hace daño y terminan con él. Marcel llega a la casa y Elvira lo recibe. Habla con Waldemar sobre las cosas que se dicen sobre él en el pueblo. Waldemar le confirma que Genevieve está muerta y que están ocurriendo cosas que él no entendería. Le pide que se lleve a Elvira lejos de allí para que esté a salvo. Por último, Marcel le dice que la gente habla sobre maldiciones, brujerías y vampiros y están seguros que han visto a un hombre lobo. Como él no cree en nada de eso, se llevará a Elvira y regresará con un grupo de agentes para investigar. Logra convencerla que se vaya con Marcel y que le deje la cruz, ya que se acerca la noche de Walpurgis y necesita encontrar a la condesa para eliminarla antes que el diablo llegue. De esta manera regresará la paz al pueblo.
En el camino encuentran el cuerpo de una mujer. Ven que la condesa se acerca. Las balas no le hacen daño y los captura. Les dice que los entregará a Satán durante la noche de Walpurgis. De esta manera, Waldemar no la atacará. Él descubre en dónde se esconde la condesa y se dirige al lugar. Empieza la noche de Walpurgis. La condesa se prepara para sacrificar a Elvira. En ese momento, llega Waldemar con la cruz y la clava en la única salida. De esta manera, la condesa no podrá escapar. Sale la luna llena y Waldemar se transforma y se enfrenta a la condesa. Logra someterla y termina con ella. De esta manera, la condesa muere. Elvira se libera, toma la cruz de plata y se la clava en el corazón. De esta manera, le pone fin a la maldición y Waldemar puede descansar en paz. Elvira y Marcel se van de ese lugar, terminando así esta historia.